6:51 a.m. Están aclarando varios senadores del Pacto Histórico, Felipe, que no es un mico ese artículo. En realidad son dos artículos los que le dan facultades al presidente Petro para indultar a los muchachos que están detenidos desde las protestas del año pasado. Sí, ya sabe que yo estaba mirando, yo no sé, Néstor, la verdad no entiendo, o sea, me declaro incompetente para opinar, porque es que ese sí es un mensaje, a mí me parece un mensaje equívoco, Néstor. Es decir, es que aquí no estamos hablando de unas mansas palomitas, estamos hablando de delincuentes. Es que cuántas estaciones de Transmilenio destruyeron, trataron de quemar policías vivos, es decir, en fin, a mí me parece que este sí es un mensaje muy equívoco, pero bueno, ese es el gobierno que tenemos. ¿Qué hacemos? Felipe, el mensaje que están enviando los senadores es que van a intentar, ya están haciendo, ojo a lo que le voy a decir, Felipe, ya tienen una lista de los detenidos y de los que podrían salir de la cárcel. El petrismo, la coalición de gobierno, el Pacto Histórico, considera que esos muchachos fueron detenidos en desarrollo de la protesta social. Por eso los artículos que fueron incluidos dicen, comillas, Felipe, facúltase al presidente de la República para que en el marco de la política de paz total pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social. Eso es lo que dice el artículo, que tiene un parágrafo después. Lo que pasa es que el ejercicio del derecho a la protesta social, creería yo, no incluye la destrucción de las estaciones de Transmilenio, tratar de quemar a policías vivos en un CAI, poner un cable lado a lado de la calle para que un motociclista pasara y se degollara. Bueno, si ese es el ejercicio del derecho a la protesta social, pues entonces estamos en otro cuento. Felipe, el ponente de esta ley, la ley, Ricardo, prórroga de la Ley de Orden Público, esta es la ley 418 del 97, que es la que le permitiría al gobierno. Ponente de esta ley es el doctor Ariel Ávila, senador de la República. Senador Ávila, buenos días. Néstor, muy buenos días y un saludo a toda la mesa de Blue Radio. Muchas gracias por su invitación. Gracias, senador. Quisiera preguntarle primero, ustedes los ponentes no han ocultado la intención de este artículo. ¿Usted cree que esto es técnicamente un mico? Nosotros no hemos ocultado esto, y es tan así que yo a la senadora Paloma Valencia y a los demás senadores ponentes, ayer mismo cuando terminamos la ponencia, se terminó de escribir, yo se las envié y les dije, póngale atención al artículo 16 y 17 porque va a haber polémica. Yo mismo les advertí, es decir, no hay un mico, no hay un gancho ciego y usted puede corroborarlo. Lo segundo, hay una cosa que se llama principio de consecutividad, y estos dos artículos fueron dejados como constancias en el debate que hubo hace una semana en Comisión Primera de Senado y Cámara. Por tanto, se mantiene la consecutividad, no hay un vicio, y es posible dejarlos como artículos. Y hoy desde las 9 de la mañana se va a comenzar a discutir y a votar. Sí. Senador Ávila, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es la intención de ustedes de estos artículos 17 y 18 de esta Ley de Orden Público? Facultades al presidente, capacidad de otorgar indulto, ¿para quiénes? El artículo 16 habla sobre la posibilidad de que se pueda dar el título de gestor de paz a la persona que haya sido condenada en el marco de acciones que hubiese realizado en la protesta social. El 17 facultaría al presidente, si es que se aprueba, porque eso requiere mayoría cualificada, vamos a ver si hoy se da o no se da, para declarar indulto a la persona que está siendo procesada en el marco de la protesta social. Solo aplicaría a la gente que está en protesta social, no aplicaría a ningún otro crimen o delito. Sí, pero senador Ávila, esa gente, esos muchachos que están detenidos hoy, no están en la cárcel por protestar, están en la cárcel porque en desarrollo de la protesta cometieron delitos, o esa es la acusación de la Fiscalía. Para nosotros, Néstor, dos cosas, dos premisas. Primera premisa, para nosotros el concepto de paz total no es solo desactivar factores violentos con estructuras criminales, también es una paz social y significa, entre otras, reconocer el ejercicio de la protesta y revisar caso a caso
y será el ministro de Justicia y en última la decisión del presidente, el ministro de Justicia con el fiscal, que determine caso a caso. Esto involucraría desde un muchacho que estuvo durante el paro nacional hasta la señora que agredió verbalmente a la vicepresidenta hace 2 semanas, pero será caso a caso que se va a revisar. Y otra cosa, que esto es muy importante, la figura de los gestores de paz ya existe desde hace varios años, de hecho desde la administración Uribe, y la figura de indulto es nueva, digamos relativamente nueva en Colombia, pero existe en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, y sería una revisión caso a caso con una serie de pasos que se den. Sí, pero senador, ¿quiénes podrían recibir el indulto? ¿Quiénes podrían ser los objetos de quienes estamos hablando cuando hablamos de indultar a los muchachos que participaron en la protesta? Serían todas las personas que en este momento están siendo procesadas, o incluso los pocos que han sido ya condenados, que hayan estado, sus acciones estén derivadas del ejercicio de la protesta social. Esas serían las personas que podrían tener estos beneficios. Y vuelvo y repito, sería caso a caso, estaría la participación desde el ministro de Justicia y terminaría en una decisión del señor presidente. Pero, por ejemplo, ¿ese indulto podría ser en grupo o tiene que ser individual? Individual, no, eso es individual. O sea, obviamente eso es individual. No va a ser un grupo quienes integran primera línea son indultados por el presidente. No, señor, eso no está contemplado. No, señor, de hecho, Néstor, permítame esto, sí. Algunos de estos muchachos, creemos nosotros, eso pues será un debate seguramente, fueron presionados para que se acogieran a una sentencia anticipada y muchos de ellos no tenían que haberse condenados, otros tal vez sí, por eso se dice que caso a caso es el que se va a revisar. ¿Pero qué quiere decir que fueron presionados para que firmaran sentencia anticipada? Sí, pues la percepción que nosotros tenemos y que nos ha llegado la información, vuelvo y repito, nosotros como senadores o representantes a la Cámara, los que sean, que estamos haciendo seguimiento, los muchachos adjudican que los presionaron para acogerse a una sentencia anticipada. O sea, que eso ya existe, es un beneficio de oportunidad. Entonces, este beneficio aplicaría al que esté procesado y a los pocos, pues sí, son pocos los que han sido condenados. Pero, senador, el artículo está redactado claramente diciendo que solamente se indultaría a quien está condenado. ¿Piensan modificarlo? No, vuelvo y repito, porque tienes que mirarlos ambos. El 16 aplica para gestores de paz, el 17 para los que ya han sido condenados. El 16 el 16 es un indulto sin decir que es indulto para quienes están procesados y no han sido condenados. Que estén siendo procesados. Sí, no es un indulto, es una figura que existe ya. Y todavía no es un indulto porque no se cierra. No, pero en la práctica lo que hace el presidente es liberarlos, los perdona, digamos, les da la posibilidad de salir de las cárceles. Sí, pero no se termina el proceso judicial. Sí. Eso es otra cosa diferente. Senador Ávila, ¿a usted le parece que es un delito intentar quemar a un policía dentro de un CAI? Cada caso será mirado en particular y obviamente aquí temas como delitos de sangre, llamémoslos así, crímenes de sangre, pues eso no va a ser indultado, pero si hay muchachos que fueron en el marco de la protesta social, es posible que se dé. Yo le digo, Néstor, que va a ser caso a caso que se va a revisar. Sí, pero acláreme, es que usted ha repetido varias veces la expresión en el marco de la protesta social. Entonces, en el marco de la protesta social, pues los policías cometieron una cantidad de delitos y muchachos de primera línea cometieron muchos delitos en el marco de la protesta social. Eso no quiere decir que haya sido en desarrollo de la protesta social. Quiere decir fue en desarrollo de actividades delincuenciales. Atacar las estaciones de Transmilenio, dejar a la gente sin transporte público, ¿eso hoy en día no es un delito? Es un delito y se tiene que revisar caso a caso y cada una de las personas se va a revisar en qué estado está su proceso. Y habrán decisiones que el presidente va a tomar para un indulto y habrán otras que no, en el marco de lo que diga el ministro de Justicia y el señor fiscal. Y obviamente un crimen, el hecho que haya el muchacho que le metió una molotov a un policía y lo mató, pues eso para mí no puede ser indultado. O al revés, el policía que le disparó al muchacho, al menor de edad en Cali, 2 balazos, pues eso no puede ser indultado. Pero hay otros temas como un bloqueo en una vía que efectivamente puede ser indultado. Si nosotros estamos hablando de segundas oportunidades para la sociedad, ¿por qué no darle a un muchacho de 18 y 19 años una segunda oportunidad? De acuerdo, si estuviéramos hablando de que van a soltar a los que bloquearon vías, me parece que sería una discusión diferente. Pero es que como hay un problema de indeterminación, como dicen los abogados, que cualquier cosa puede estar relacionada con la protesta social,
Entonces usted dice degollar a un policía, frenar una ambulancia que llevaba a un bebé adentro, bloquear una ciudad como bloquearon Buenaventura, establecer retenes ilegales, bloquear vías, todo eso termina todo, senador Ávila, en el mismo paquete, ¿no? Por eso le digo que se revisará caso a caso y que no habrá un tema de beneficio colectivo y se hará un procedimiento en cabeza del ministro de Justicia y terminará en una decisión presidencial. Senador Ávila, usted mencionaba la doble vía, es decir, los delitos que cometieron los jóvenes de primera línea, pero también los policías. Estos dos artículos que están contemplados cobijarían a los policías, es decir, ¿se indultarían policías que cometieron delitos en el marco de la protesta social? A toda persona que está siendo procesada en el marco de la protesta social se beneficiaría, incluida, por ejemplo, la señora que agredió verbalmente a la vicepresidenta. Pues eso aquí sí no puede ser selectivo para un lado o para el otro, a toda persona incluiría. Y persona, pues también puede ser un miembro de la policía o el SMAT. Pero dice el artículo a personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social. Un policía no estaba protestando, al contrario, estaba conteniendo las protestas. Sí, pero está en el marco de la protesta social. El policía también podría ser beneficiado. Y en ese caso, vuelvo y repito, Néstor, sí, no es lo mismo alguien que le pega a una persona o alguien que le disparó a un joven. Eso el presidente lo revisará. Sí, pero senador, el artículo 17 es bastante ambiguo. Por eso que le mencionan esto, por un lado, porque está redactado para que beneficie solamente a quien en teoría está ejerciendo el derecho a la protesta social. Usted puede decirnos aquí que beneficiaría a la señora que fue racista contra la vicepresidenta o a los policías, pero está redactado de una forma que no los cobijaría. Pero lo otro es que no limita los beneficios de indulto a ningún delito en particular. Mañana puede una persona que haya matado a un policía o que haya cometido un delito grave ser sujeto de indulto, porque no lo acota, no lo limita. ¿En qué momento van a limitar o van a definir con claridad cuáles son las conductas que son indultadas o no? Seguramente hoy en medio del debate y de la discusión en el Congreso se hará una delimitación de eso, es lo que se está dando. Y en esto, pues vuelvo y repito, nadie va a hacer locuras, ni el gobierno va a hacer locuras. Va a haber un procedimiento de 3 o 4 pasos, comenzando por el ministro de Justicia y terminando en el señor presidente de la República. Y vuelvo y repito, esa figura ya existe en otros países y el señor Joe Biden no ha hecho unas locuras en los temas de indulto, ni Barack Obama, por ejemplo, cuando terminó su segundo mandato, que indultó a algunas personas, por ejemplo, en Puerto Rico, que habían cometido algunas acciones. Entonces, esto no es una carta blanca, es como lo que les quiero decir. Sí, pero sabe, senador Ávila, le digo respetuosamente, cuando se hizo el proceso con las FARC, estaban enunciados, usted lo sabe porque usted ha sido un observador, un analista juicioso del conflicto, se enunciaron clara, taxativamente, los delitos conexos al conflicto armado, ¿cierto? Eso estaba en el acuerdo con las FARC. A esta propuesta no hay límites, la dejan abierta. El presidente Petro podría indultar a unos y otros. Usted nos dice esta mañana que esto sí, que usted no estaría de acuerdo en que un muchacho de primera línea que le tiró una bomba molotov a un policía sea indultado. Pero eso no lo dice el artículo. El artículo dice cualquiera que el presidente Petro considere en desarrollo de la protesta social, cualquiera puede ser indultado. En el marco del debate de hoy, seguramente eso se va a clarificar. Y vuelvo y repito, aquí nadie va a hacer locuras, no es un cheque en blanco, pero nosotros también necesitamos darle segundas oportunidades a nuestros jóvenes que en el marco de la protesta social salieron a las calles. ¿Y usted cómo sabe que nadie va a hacer locuras? Porque esto es un Estado de Derecho, y en los Estados de Derecho no van a haber nada de locuras, excentricidades. De eso nos acusaban, que íbamos a volver esto Venezuela, que no sé qué, y ahí va bien, se están respetando todos los parámetros del Estado de Derecho, y aquí va a ser exactamente igual. Senador, ¿esta ley será retroactiva? Pues vuelvo y repito, está claramente que hayan sido condenados o que estén en el proceso en el marco de la protesta social. Entonces, si hay gente procesada por hechos de hace a lo largo de la historia, o sea, aquí no se acota ninguna fecha en particular. Claro, no, pues por eso te digo que hayan sido condenadas, pueden haber sido condenadas hace un mes, hace 2 meses, o que vayan a ser seguramente condenadas en 2 o 3 meses. Sí. Doctor Ávila, ¿usted qué cifras tiene sobre muchachos detenidos? Es decir, ¿de cuántos de primera línea o muchachos que no están necesariamente en primera línea estamos hablando?
Estamos hablando más o menos de un número de 314 muchachos que son los que están en listas, que están en este momento procesados. Y ese es el número que en este momento se tiene, 314. No tengo la cifra acá, puede ser un poquito más o un poquito menos, pero estamos rondando los 300, que no la tengo en la oficina. 314 que quedarían básicamente en libertad, digamos, acusados ellos de diferentes delitos. No en libertad, se va a mirar el proceso cada uno y pueden ser que terminen en libertad en unos 2 o 3 meses o 4 o 5 meses, pero pues no es que mañana salgan, no va a pasar eso tampoco. Doctor Ávila, ¿ustedes han pensado poner alguna clase de límites para utilizar su expresión de manera que esto no sea un cheque en blanco para el presidente Petro? Sí, señor. De hecho, esta mañana hablaba con el señor ministro Alfonso Prada y vamos a hacer eso en la discusión de hoy. Vamos a acotar aún más esto, entonces seguramente se va a hacer ahora más tarde, lo vamos a hacer, pero vamos a mantener el espíritu de la figura de los gestores de paz y de la figura del indulto. Sí. Ahora, la figura del indulto, Néstor, es una cosa que requiere mayoría cualificada. Y es probable que pues esta tarde no pase, pues digamos, eso también, pues la vela de gestores de paz vaya a pasar. Hay una discusión y se va a hacer en el marco del Estado de Derecho y los senadores y senadoras van a poder votar y debatir. No va a haber imposición ni nada por el estilo. Okay. Senador Ávila, si usted me dice que habló esta mañana con el ministro del Interior y que están pensando ponerle algún límite, ¿qué límite podría ser, por ejemplo? Voy a salir a una reunión sobre eso, ya discutimos algunas ideas, pero no hay una decisión tomada. Me entenderá, Néstor, que a usted con toda la gente que lo escucha, y yo llego a decir algo y después no resulta, usted va a decir que yo soy mentiroso, entonces prefiero que pasemos ahorita la discusión más tarde y seguramente mañana mismo, esta misma tarde, le atiendo y le entrego los detalles. Vale, pero ¿podría ser un límite acotando los delitos que serían indultables? Sí, seguramente va a ser por esa vía, pero no me atrevo a decir nada porque pues no, es esperar, digamos, hay que darle la discusión normal a esto. No, claro, digo porque es que me parece que esa indeterminación de cuáles son los delitos que sí pueden ser indultables, cuáles no, ahí está la clave, porque no es lo mismo, por ejemplo, daño en bien público que homicidio. Y usted sabe que hubo homicidio en desarrollo de esas protestas. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en eso. Personalmente estoy de acuerdo y creo que por ahí es que vamos a ir. Vale. La última pregunta para el senador Ávila, Paola. Sí, senadora Ávila, ni es lo mismo asesinos y vándalos como tampoco es lo mismo ladrones. Digamos, ¿qué va a pasar? Y si clasifican como procesados en el marco de la protesta social todos aquellos que se robaron motos, televisores, electrodomésticos, que hicieron saqueos en los supermercados, por ejemplo, de Cali o del sur de Bogotá, en los días de protesta. No, eso no entra, eso no es en el marco de la protesta social, eso sí está claramente acotado ahí en los 2 artículos, es en el marco de la protesta social. El vándalo que haya aprovechado para robar una casa porque la policía estaba concentrada en un lado atendiendo una cosa, pues no, eso no entra, eso no entra. Ah, pero ¿usted cree que esos 314 de los que estamos hablando están en la cárcel porque estaban con banderitas blancas diciendo abajo el gobierno? Néstor, se lo repito, cada caso será revisado en particular y será un procedimiento comenzando por el ministro de Justicia y terminando por el señor presidente. Sí, senador, ¿cuál es la tarea que tendrían en esta tarea, en este papel, los promotores de convivencia y participación ciudadana? La figura de promotores de paz ha sido utilizada desde hace un poco más de una década y lo que ellos hacen es promover la paz en comunidades, desde casos de alfabetización, etcétera, puede ser, hasta casos de ayuda en el orden social. Pues es posible que se dé. La figura no es restringida solo a una acción. El presidente, cuando otorga esa figura, dice a qué se van a dedicar cada una de esas personas. Sí, pero es decir, es sacar de la cárcel a integrantes de la primera línea para convertirlos en gestores de convivencia. Pues, digamos, si esa va a ser la figura, no sabría si esa es la figura que vaya a tomar el señor presidente. Vuelvo y repito, la figura de gestores de paz. Es lo que dice el artículo. Promotores de convivencia y participación ciudadana. Sí, pero pues ser promotor de la convivencia pacífica puede ser desde casos de alfabetizar, como casos de estar en calle haciendo orden en el caso de marco de protesta social. No es solo una acción. ¿Y qué garantiza que esos muchachos que queden libres no terminen volviendo a protestar y no como gestores de convivencia?
No, pues claramente va a haber un proceso de seguimiento para cada una de esas personas. Cada caso se va a revisar. La persona que necesite asistencia psicosocial, pues se le va a dar asistencia psicosocial, lo normal. Cada caso se va a revisar. Vale. Senador Ávila, vamos a estar muy pendientes de la votación de hoy y de los cambios y determinaciones que puedan meter aquí intentando limitar o intentando crear claridades alrededor de hasta dónde llegaría este intento de indulto. Gracias, senador Ávila, por estos minutos. A ustedes muy amables por permitirme estar acá. Un abrazo.